Un saludo especial a mis hermanos urantianos y nuevamente con ustedes, trayéndoles algo que he titulado Urantia, revelación que inclina pero no obliga. Cada periodo de la humanidad ha tenido un pensador que critica lo establecido y advierte lo venidero. Voltaire lo fue para Francia y después para el mundo. Nietzsche y Popper y hasta el casi olvidado McLuhan advirtieron lo que vivimos después de ellos. Algunos son eternos, otros se pierden en las brumas del tiempo, y por estas épocas parece que ese puesto se lo ha ido ganando Harari, el israelí, autor del cada vez más leído libro de Animales a Dioses y del irreemplazable hasta ahora Homo Deus, y de su último libro publicado recientemente, 21 lecciones para el siglo XXI. Para Harari, las religiones, si bien construyeron y morigeraron el mundo, son todas fruto de noticias falsas que han durado toda la vida, y se atreve a definirlas casi herejemente, pese a ser un judío que enseña en la Universidad Hebrea de Jerusalén. La consideración es sencilla. Dice Harari: cuando 1000 personas creen durante un mes algún cuento inventado o un supuesto descubrimiento extraído de milenarias ruinas, excavaciones o signos y símbolos interpretados acomodaticiamente por la mente humana, es una noticia falsa. Cuando 1000 millones de personas creen esta misma noticia durante 1000 años, esto se convierte en religión. Y aunque pueda tener razón, todo ello no deja de ser sino la continuidad de la ciencia, la filosofía y la religión, que en los libros y en el desarrollo terrestre se encuentran estancadas. Pero cuando descubrimos a la luz del entendimiento, de una buena interpretación de lectura y de la lógica de la mente, que con fe viviente y experiencial trasciende la búsqueda de la verdad, cuando nos remitimos a la quinta revelación, el libro de Urantia, y concluimos, gracias a sus revelaciones, que lo único cierto para la humanidad es el cambio permanente, y que por lo tanto el sentido de la vida en el planeta solo se encuentra en la observación y análisis de nuestras acciones, que simplemente deben obedecer a hacer la voluntad del Padre, siempre en torno a la verdad, la belleza y la bondad, con la clara intención volitiva de ser perfectos como Él lo es, y servir a nuestros hermanos. De ahí en adelante, todo lo que pensemos, hagamos y seamos será de trascendencia espiritual para el infinito. Nuevamente con este segundo video, para los que me conocen y para los que no me conocen todavía, yo, Osvaldo Rodríguez Pinilla, pretendo llegar a todos, pero especialmente a estos últimos, e invitarlos a la lectura consciente de la quinta revelación, el libro de Urantia. No sin antes dar el crédito correspondiente a nuestro par estudioso de esta revelación en España, Carmelo Martínez, de quien he tomado algunos apartes que ahora precisamente en este trabajo publico. He sido un buscador espiritual por mucho tiempo, porque siempre he reflexionado, ignoro que ignoro. Por ello, cuando alguien me pregunta qué es el libro de Urantia, me veo precisado a responder lo siguiente. Después de leer y estudiar el libro de Urantia durante varios años, y de sentirme impactado por los reveladores, por sus enseñanzas y de descubrir un universo nuevo y una realidad nueva,
y en este momento de mi vida poder manifestar que estas enseñanzas me han llevado a aprender a navegar en las corrientes de las mareas de la vida física en nuestro planeta Urantia, y a intuir y a aceptar voluntariamente un inminente infinito futuro hacia la perfección después de abandonar este planeta, entonces a la vez me pregunto, ¿cómo transmitir a otros lo que yo he descubierto y entusiasmarlos? No hay forma de hacerlo, pues no hay manera de transmitir a nadie las sensaciones, las clarificaciones, el entendimiento de la realidad, el sentido que se obtiene al leer el libro de Urantia. Algunas cosas solo se pueden captar descubriéndolas uno mismo, y eso es lo que pasa en este caso. Así que lo único es invitarte a que descubras por ti mismo lo que hemos descubierto los que ya lo hemos leído. Esto entonces no es otra cosa que una invitación. Puede que al leerlo encuentres y descubras conceptos y realidades que no tienen precio, y puede que ese descubrimiento cambie totalmente tu vida. A mí ya me ha pasado. He pensado mucho cómo empezar esta presentación y qué cosas contarte para que tengas una idea de lo que quiero decir. Y he decidido comenzar por el resultado personal que como experiencia muchos hemos tenido. Es decir, el efecto que el libro de Urantia logra en las personas, o al menos en algunas personas, porque tiene el efecto de transformar a la gente. De hecho, ese es su principal objetivo. Cuando alguien descubre y capta lo que dice el libro, empieza a vivir con una visión diferente de las cosas y se convierte en una persona fuerte, libre de miedos, valiente ante los desafíos de la vida y alegre. Hace que celebre la oportunidad de vivir. Serán para él o ella un festín las incertidumbres de la vida. Hará que goce con sus decepciones y se entusiasme con la derrota que siempre es aparente. Logrará que se llene de vigor frente a las dificultades y que manifieste un valor indomable ante la inmensidad de los problemas y haga gala ante los desafíos. Habrá encontrado el sentido de la vida, sabe ya qué significa vivir y para qué se vive. Creerá entonces que la vida es una oportunidad única que se le da y que se debe aprovechar plenamente. Con toda seguridad, como yo y otros, afirmará que ha aprendido que la vida puede ser dura, pero que no es un sinsentido, que los caracteres fuertes y nobles se forjan en los yunques de la necesidad y los martillos de la angustia. Y habrá aprendido también que la mayor aflicción que puede tener o existir en el universo es no haber estado afligido. Es claro que cuando una persona ha vivido varias décadas de su vida, sabe más que cuando era niño, adolescente o joven. Tiene una experiencia que le da la capacidad de entender los hechos y el hacer las cosas que no sabía cuando era joven. Normalmente la vida le ha hecho más tolerante y más sabio. ¿No será el hecho de aprender y de avanzar con la experiencia el objetivo de la vida? La respuesta es que sí. Comprender esto y descubrir lo que significa en toda su extensión, en toda su proyección, con las relaciones con los demás, en todo su sentido, en nuestro futuro, es lo que a mi entender da al libro de Urantia su capacidad transformadora. Y de esto es lo que vamos a hablar de acá en adelante, después de esta introducción y cómo hace el libro todo esto. Acá debo decir entonces que es abriéndole los ojos al lector, descubriendo cómo es la realidad, entendiendo por realidad mente abierta. Podemos decir que en la vida estamos sumergidos en los problemas diarios del vivir.
El libro de Urantia nos invita a dejar por un momento los árboles de los problemas y de los quehaceres diarios y a fijar la vista en el bosque del conjunto de la realidad. Nos dice que este planeta no está solo en el universo, que hay muchísimos otros planetas habitados. Y lo que es más importante, que todo esto tiene una finalidad y que está planeado. Nos invita a mirar hacia afuera y al universo, no para evadirnos de los problemas del vivir, sino para sumergirnos en ellos con una mirada distinta, con la visión de conjunto de nuestra mente. Vivir la vida sumergidos en los problemas diarios con cierta visión cósmica nos proporciona la certeza de ver la realidad que la llena de sentido y nos carga de fuerza y de valor. Pero no pienses que el libro de Urantia te habla de extraterrestres, de ovnis, de relaciones galácticas, no al menos en el sentido habitual de estas palabras. Tampoco pienses que te quiero convencer de unirte a un grupo u organización más o menos oculta o totalmente oculta, o formar un grupo de hermanos avanzados que contactemos con hermanos mayores. No, yo no quiero convencerte de esto. Lo único que voy a hacer es presentarte el libro de Urantia e invitarte a que lo leas y estudies. Pero que finalmente lo leas o no, es cosa tuya y solo tuya. Tampoco te quiero vender nada, ni ganar dinero u otro beneficio material con esto. El texto del libro está en internet y es gratis y puedes descargarlo libremente. Lo que sí pretendo es que cuentes a otro u otros lo que me pasó, y les pasó positivamente al leer el libro de Urantia. Este es mi único propósito, que otros se beneficien de estas enseñanzas que son auténticamente transformadoras de la persona. No pienses que esa transformación tiene resultados espectaculares, al menos exteriormente, según se juzgan las cosas en este mundo. Las personas siguen siendo las mismas, pero alcanzan una visión diferente. Es como vagar por el mundo sin rumbo o viajar con el mejor navegador que existe. Ese es el libro de Urantia. Esta nueva visión cambia tu forma de actuar, lo que te da toda la energía que se necesita para vivir plenamente una tranquilidad interior que posiblemente no tenías. El libro nos narra la historia de este planeta, y es una historia sorprendente. Se pueden encontrar los orígenes de muchas tradiciones mundialmente conocidas, como las de nuestros supuestos primeros padres, Adán y Eva, o de los seres de gran fuerza y poder que eran los hijos de los dioses, y también ese famoso mito de los hijos e hijas del cielo que descendieron para mezclarse con los hijos e hijas de los hombres. Encontraremos en él una descripción muy interesante de la evolución de las especies, desde los primeros seres unicelulares hasta los vertebrados más complejos y el hombre mismo, porque Adán y Eva no fueron los primeros humanos creados directamente por Dios. Según el libro de Urantia, su función fue otra. Encontraremos también una explicación sobre el origen de la vida en este planeta y en todos los planetas habitados. Leeremos cómo evolucionaron las sociedades desde los primeros clanes hasta las naciones modernas, cómo se desarrolla la cultura, o sea, los conocimientos, las artes, la ciencia, la religión, la filosofía, y veremos una definición asombrosa e impactante de religión. Descubriremos que la meta de toda sociedad en los humanos es la unidad mundial, no la separatividad. Una sola nación, un solo gobierno, una sola raza, una sola espiritualidad. Estamos destinados a llegar a una sociedad mundial perfecta en su organización, pues como es arriba, es abajo. Los humanos de todas las edades
pueden con sus actos atrasar o adelantar este destino, pero tarde o temprano inexorablemente las fuerzas de la historia en este planeta llevan a la humanidad a su fin de perfección, que es nada menos que lo que se ha llamado estado de luz y vida. Así los humanos estaremos lo suficientemente evolucionados como para saber autocontrolarnos en cuanto a las enfermedades, la delincuencia, la corrupción, las actuaciones y situaciones negativas que nos impiden avanzar, las enfermedades mentales y sus causas, como entre otras el uso de drogas alucinógenas y el manejo de medicamentos de laboratorios de manera indiscriminada y fríamente calculada. Se acabarán las guerras y tendremos gobernantes dedicados al bien común. Esto suena utópico, pero estudiando el libro de Urantia entenderemos que esa es la evolución más lógica y todos los planetas habitados tienen ese mismo destino, independientemente de las diferencias individuales de pasar por múltiples etapas de organización social, por épocas de luchas e injusticias, desorden y caos. Y es que los planetas habitados estamos regidos por los mismos principios y formamos parte de la misma organización, una que es múltiple pero única en su forma de funcionamiento y en su destino, pues somos un planeta decimal a diferencia de la mayoría y experiencial o experimental. El libro nos revela también, con todo detalle, cómo es esa organización que podríamos llamar jerarquía celestial o universal, y nos dice que en este planeta la conocimos en la remota antigüedad, pero ya tan solo nos quedan algunas tradiciones y difusas y oscuras leyendas, porque fuimos un mundo aislado por mucho tiempo, 250.000 años de los nuestros, y en cuarentena de la que aún existen secuelas. Nos narra que tuvimos la visita y las enseñanzas de ciertos seres que son parte de esa organización y que, dadas las circunstancias especiales de una rebelión vivida por 37 planetas junto con el nuestro, Urantia, muchos de estos seres se fueron y otros se convirtieron en mortales como nosotros. Nos explica lo que significa la muerte y lo que nos pasa tras ella, las vidas que podemos vivir después de esta primera vida y que no son vidas vividas en este planeta, y que lo que aprendemos en esta vida no se pierde y continuaremos capacitándonos y perfeccionándonos, que es el objetivo final en una larga y eterna carrera ascendente de libre elección, obviamente a diferencia de muchas de las sociedades en nuestro planeta. A medida que progresemos, tendremos mentes más capacitadas que nos llevarán a ejecutar acciones en este y en otros mundos, y gracias a este trabajo seremos cada vez más perfectos. Acá seguramente te estés preguntando, como a mí me pasó, si hay una meta al final del camino, y el libro de Urantia nos enseña que sí, pues al final se encuentra el Padre Universal, primera fuerte y centro de todos los seres y todas las cosas, el mismo que en todas las filosofías y religiones ha sido llamado Dios, sin llegar a demostrar su existencia porque es indemostrable. Tampoco pienses que esta revelación tiene la intención de definir una institución religiosa o una nueva iglesia. El libro de Urantia nos dice que todos los humanos tenemos en nuestro interior una chispa divina y nos invita a descubrirla. No nos pide que nos sometamos a ninguna disciplina religiosa. También nos instruye para seguir el plan del Padre Universal, que es hacer su voluntad, y somos totalmente libres de elegir hacerla o no. De voluntariamente aceptar este plan, partiremos de una vida imperfecta, cuyo destino es la perfección lograda por propio esfuerzo, al hacer esa voluntad en cada circunstancia
y en cada vida en los planetas que visitaremos después de nuestra muerte física en este. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Es algo interior y personal, que según las enseñanzas del libro de Urantia es de simpleza extrema, pero de total complejidad al tratar de realizarlo. ¿Cuál es vivir nuestra vida física en el planeta bajo los parámetros de la verdad, la belleza y la bondad, sirviendo a los demás y al planeta, cobijados bajo la guía espiritual de ese fragmento del Padre que todos tenemos individualizado en nuestra mente? Tenemos que aprender a escuchar esa chispa del Padre, y la forma de hacerlo es hablar con Él en verdadera oración y no con la habitual repetición de fórmulas preexistentes. La verdadera oración es el diálogo interior y personal con el Padre, en el que transmitimos con nuestras propias palabras todo lo que pensamos, sentimos y buscamos, y esta es la auténtica, podemos decir, religión, que no es otra cosa que la experiencia personal de valor espiritual y de trascendencia infinita para elegir nuestro camino en todas las circunstancias de la vida, y no la adhesión a credos y otros ritos. Es una religión de librepensadores, no de sometimiento a dogmas o creencias. Cada lector encuentra cosas diferentes cada vez que estudia los documentos, y sorprendentemente descubrirá cuando los relea nuevos conocimientos y nuevas y profundas enseñanzas. Por lo anterior debemos cambiar el término religión por experiencia personal espiritual. A través del estudio de la quinta revelación, ratifico en mí el título de esta presentación: revelación que inclina, pero no obliga, porque independientemente del libre albedrío, he encontrado la posibilidad cierta para todo aquel o aquella que asuma su estudio libre de prejuicios y de influencias históricamente tóxicas, que es el mejor método transformador a nivel personal y social. Claro está que con una consecuencia adicional, que como valor agregado nos enseña el Padre trascendentemente, cuando nos da la clave de la relación con Él y con los demás, a través del amor y del servicio. El libro de Urantia trae la mejor definición de amor. Amor es el deseo de hacerle el bien a los demás. Quiero destacar, finalmente, la cuarta parte del libro, la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, que nos revela hechos inéditos que van desde su nacimiento o desde antes de su nacimiento hasta su muerte. Episodios que te emocionarán porque es un Jesús de Nazaret humano, real, alegre, entregado totalmente a hacer la voluntad de su Padre y al servicio de los humanos, con inconvenientes y dificultades como por las que debemos pasar todos los seres en el planeta. Sus enseñanzas prácticas harán que la vida en este planeta valga la pena. Finalmente, quiero recomendar su lectura-estudio en orden desde la primera página hasta la última, por primera vez, y aunque encuentres partes aparentemente incomprensibles como el prólogo, continúa leyendo, porque más adelante comprenderás plenamente. Si encuentras una terminología que es extraña para ti, existen glosarios o diccionarios de términos que te orientarán. Aconsejo unirse a grupos de estudio presenciales locales o el método virtual a través de internet y de las redes sociales. Recuerda que varias lecturas son necesarias para discernir y luego practicar y a futuro convertirte en un nuevo difusor. Gracias por ver este video y difundirlo. Especialmente esto último, difundirlo.
Cualquier duda, pregunta o apreciación, dirígete con gusto al correo que a continuación aparece o al final aparece. Los invito también a ver y difundir mi primer video, la reencarnación a la luz del libro de Urantia, cuyo link también aparece a continuación. Un fuerte abrazo fraterno para todos y nos vemos próximamente con nuevos temas importantes sobre la quinta revelación, el libro de Urantia.